Bienvenidos a Historias Hípicas. Yo soy Manuel Rodríguez. El primer caballo pura sangre del mundo no tiene una fecha o un nombre exacto registrado, pero el término pura sangre se refiere a una raza específica de caballos que desciende de los caballos árabes y que fue desarrollada en Inglaterra en el siglo XVII. La historia de los caballos pura sangre, o thoroughbred en inglés, es una fascinante mezcla de genética, deporte y cultura que ha evolucionado durante más de 3 siglos. Aquí te dejo un resumen de su historia a nivel mundial. Los caballos pura sangre surgieron en Inglaterra mediante el cruce selectivo de yeguas inglesas con sementales árabes y orientales, especialmente 3 fundadores: Darley Arabian, importado en 1704, Godolphin Arabian, importado en 1729, y Byerley Thorpe, importado en 1689. Estos sementales fueron cruzados con yeguas locales para mejorar la velocidad, resistencia y elegancia, dando origen a una nueva raza pensada específicamente para las carreras de caballos. A medida que el Imperio Británico se expandía, también lo hizo el caballo pura sangre. Llegaron a Francia, donde se desarrollan líneas competitivas con gran influencia en la hípica europea. Estados Unidos, donde el pura sangre se convirtió en el rey de las pistas, dando lugar a eventos emblemáticos como el Kentucky Derby desde 1875. Australia, Sudamérica y otras regiones también, donde se adaptaron a los climas locales y formaron parte de importantes industrias de cría. Los caballos llegan a América en 1530 aproximadamente. Digo aproximadamente porque el tercer viaje de Colón es el que le permite a los europeos del momento colonizar y conquistar. Y digo europeos porque los españoles para la época ni siquiera existían. Simplemente existía el territorio ibérico, que hoy es Portugal, parte de Francia y parte de Italia. Esto se configuró con el tiempo y quedó reducido a lo que conocemos hoy como España. En países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, el pura sangre se volvió esencial en la cultura deportiva. En Argentina, por ejemplo, el hipódromo de Palermo, inaugurado en 1876, impulsó su cría. Venezuela desarrolló una fuerte tradición con hipódromos como La Rinconada y figuras como Victoriado y el gran Gustavo Ávila, uno de los grandes jinetes que ha tenido nuestro país. Y Victoriado fue un caballo completamente muy delicado, demasiado delicado, todo de potrillo, que yo lo debuté, un caballo que ganó 21 carreras, aproximadamente hizo 20 y pico, 25, 26 segundos, un caballo que fue 2 veces a la cría, regresó, e incluso Domingo Noguera Mora, su entrenador de toda la vida del Sturraga, quería correr el hijo con el papá, pero no se pudo. Listo, así se ordenó la partida en el Clásico Internacional del Caribe, largando un poquitico retrasado Victoriado, queda en el último lugar, sale el rebelde, el de Puerto Rico, a pelear con Vivi por la primera posición. Vivi, entran ya en la recta final con el rebelde adelante, Victoriado a la carga para el segundo puesto, entran en la recta final, Victoriado contra el rebelde en un final de categoría, el rebelde y Victoriado deciden el Clásico Internacional. Victoriado por el centro con Gustavo Ávila contra el caballo rebelde. Victoriado por El caballo pura sangre es el protagonista de una industria millonaria, multimillonaria diríamos, que incluye carreras, subastas y por supuesto la cría. Hay grandes centros de cría en toda Sudamérica, al igual que existen en distintas partes del mundo como Irlanda, Kentucky en Estados Unidos y Japón. Las carreras de prestigio como el Arco de Triunfo, el Derby de Epsom y la Triple Corona en Estados Unidos, Argentina, Venezuela, etc., siguen siendo parte fundamental de la tradición del pura sangre de carrera. El desarrollo del hipismo en Venezuela tuvo varias etapas para destacar. En sus inicios, las carreras de caballos eran muy populares en Angostura, actualmente Ciudad Bolívar, donde se realizaban eventos importantes durante el siglo XIX. Los caballos llegan en plan organizado para hablar de carreras en 1815. Una legión de escoceses se instalaron en el Callao y se trajeron sus costumbres. ¿Cuál era su costumbre?
que el día sábado, es decir, el último día de la semana, se realizaban muchas actividades religiosas porque eran protestantes, la mayoría. Y entre esas actividades que se realizaban estaban las carreras de caballos que pusieron de moda y en práctica en esta localidad de Venezuela llamada El Callao. Quiero aclarar, todavía Venezuela no existía, pero era territorio de la Colombia de la época. A partir de ese momento, los orientales comienzan a identificarse con este deporte hasta lo que es hoy. Más tarde, en la capital, el hipódromo de Sabana Grande se convirtió en un lugar clave para las carreras de caballos en Caracas, funcionando durante gran parte del siglo XX. Pero es el 1 de marzo de 1896 que el general Joaquín Crespo, presidente de la República para ese momento, y a quien se le rinde aún hoy en día homenaje con un clásico en su nombre, que es el tercer paso de la Triple Corona para Potrancas en el hipódromo La Rinconada, fundó el hipódromo de Sabana Grande, instalación hípica que estaba enclavada en lo que hoy es la urbanización Las Delicias, en la capital venezolana. Ese hipódromo constaba de una pista en óvalo de 1.250 metros y que se corría en el sentido de las agujas del reloj, o sea, al contrario de cómo se disputan las carreras hoy en día en el hipódromo La Rinconada. El fenómeno hípico en Sabana Grande fue un lapso relativamente breve, con precedentes y los sucedentes. Es decir, realmente estuvo por espacio de 4 a 6 años, dependiendo de cómo lo queramos evaluar. Fue Joaquín Crespo el encargado de desarrollarlo. De hecho, se corre un clásico en su nombre y celebrando su actitud de hípico. Lamentablemente, en Mata Carmelera muere Joaquín Crespo y con él el impulso que él le daba desde su majestad como presidente de la República a la actividad. Sería en 1908 cuando Gómez la retoma hasta lo que es hoy el hipismo en Venezuela, pero realmente estaba instalado el hipódromo en lo que es hoy las cercanías de la iglesia del Recreo. Cuando usted va a Sabana Grande y se ubica en los alrededores de la iglesia, se va a conseguir que todo ese territorio que usted transite paseando o lo transite caminando pertenecía a lo que era el hipódromo de Sabana Grande. Les estoy hablando de 1896 hasta 1902 aproximadamente. La bonanza económica entre 1948 y 1954 permitió que se produjeran planes para la construcción del nuevo óvalo de carreras en Venezuela. El antiguo Hipódromo Nacional del Paraíso, que estuvo localizado en la urbanización del mismo nombre y que muestra alguna antigua taquilla, había rebasado su capacidad. El hipódromo de El Paraíso, fundado por el presidente Cipriano Castro y el vicepresidente Juan Vicente Gómez. Precisamente este último toma el poder en el año 1910 y el hipódromo pasa de manos del Jockey Club de Venezuela al Ministerio de Fomento y se disputa la primera edición del clásico Presidente de la República. El hipódromo del Paraíso tuvo 2 cierres temporales, el primero en 1914 por motivos de la Primera Guerra Mundial y el segundo en 1928 por temas netamente políticos. El hipódromo El Paraíso también contaba con el pabellón del hipódromo, un espacio social donde celebraban bailes y eventos sociales. Con el tiempo se incorporaron más atracciones como el zoológico, kioscos de comidas y se convirtió en un centro de entretenimiento. El Hipódromo Nacional El Paraíso dejó una huella imborrable en la historia de Caracas y el hipismo venezolano. A un costo de $4.500.000 estadounidenses, se puso el primer bloque en el año 1954 en un sitio cercano a la ciudad capital. Un criadero importante de nombre Aras La Rinconada, de la familia Lander, cedió los terrenos al gobierno de Marcos Pérez Jiménez por un costo aproximado de 213 millones de bolívares y comenzó a ejecutarse el proyecto. La última reunión hípica en El Paraíso se celebró el 28 de junio de 1959 y al siguiente domingo se produjo la inauguración del nuevo hipódromo de Caracas, cuyo primer presidente fue el médico obstetra Francisco Flamerich. Finalmente, el Hipódromo La Rinconada, inaugurado en 1959, se convirtió en el principal escenario de las carreras de caballos en Venezuela y sigue siendo uno de los más grandes en América Latina. Cada uno de estos hipódromos jugó un papel importante en la evolución y la popularidad del hipismo en el país. La primera carrera en el Hipódromo La Rinconada se llevó a cabo el 5 de julio de 1959. En esa jornada inaugural se realizaron 12 competencias. La primera de ellas fue
de 1.700 metros para ejemplares de 3 y más años, criollos ganadores de hasta 3 carreras. El caballo Juan Griego, montado por el jinete Félix García y el entrenamiento de Juan Evangelista Lander, se llevó la victoria en esa carrera inaugural. Félix García, el negrito, debutó como aprendiz en julio de 1955, reconocido por su participación en las carreras de caballos en el Hipódromo La Rinconada y otros hipódromos importantes de Venezuela. Es reconocido por su habilidad y éxito en las competencias y su nombre quedó en la historia del hipismo venezolano. Bueno, cuando se terminó de sentar el paro de ganadores, el caballo Juan Griego, el doctor Lander y sus familiares, cuando me bajé el caballo que venía por aquí, los que estaban Allá arriba. la parte de afuera, me tomaron por los brazos, pulsaron sus hombros y después uno de los protagonistas fue Ricardo Ferrer, que para descanso. Me dieron una vuelta completa desde aquí, todo está paro, me bajaron por aquí, y de esta recinto así, llamo al recinto Y te bañaron. y me hicieron a los baños, de la regadera, en la regadera, me abrieron, me bañaron me bautizaron. En 1960 Gradisco logra la primera triple corona y en 1966 la cría nacional vive una fiesta por partida doble. Victoriado se convierte en el primer pura sangre venezolano que logra victoria selectiva fuera de nuestras fronteras al imponerse en el primer clásico del Caribe y 3 meses después Socopó derrota a los importados en el clásico Simón Bolívar. Aquí está la meta y el ganó Gradisco. El rebelde y victoriado decide en el clásico internacional. Victoriado por el centro con Gustavo Ávila contra el caballo rebelde. Victoriado por La Rinconada, a los pocos años, fue considerado uno de los 3 mejores del planeta. Algunos hipódromos del mundo, como en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, adquirieron el modelo de construcción de La Rinconada debido a la belleza de estas instalaciones que lo catapultaron a ser declarado Monumento Nacional en el año 2009 por el Instituto de Patrimonio Cultural. Hipódromo Internacional La Rinconada, la pasión por el deporte hípico incrustada en el corazón del pueblo venezolano. En el corazón de Venezuela, 2 escenarios marcaron la historia del hipismo nacional: el Hipódromo Nacional de Valencia y el Hipódromo de Santa Rita. Más que pistas de arena, fueron testigos de triunfos, leyendas y pasiones que cabalgaron al ritmo del alma criolla. Hoy, en Historias Hípicas, abrimos el libro del recuerdo para recorrer estas 2 joyas del turf venezolano, donde la emoción del galope aún resuena en la memoria. Desde su inauguración, el 25 de marzo de 1983, el Hipódromo de Valencia ha contribuido enormemente con sus programas de carrera al engrandecimiento y desarrollo de la actividad hípica en Venezuela. Debemos recordar que Valencia fue inaugurado en esa fecha como Hipódromo Nacional, pero antes de eso funcionó como un centro de doma y entrenamiento e inclusive escuela para muchos profesionales que salieron de allí a hacer campaña en La Rinconada. Tal es el caso del jinete Rafael Torrealba, entre muchos otros. La número 5 con Torrealba le pone punto final. La yegua Dagma número 5, segunda esbozada, tercera Agua Clara, cuarta. Desde el 25 de marzo del 83, en Valencia hemos disfrutado de grandes espectáculos, grandes corredores y la campaña destacada de muchísimos profesionales, contándose entre esos la del campeonísimo de los entrenadores venezolanos, Antonio Sano, quien ostenta el récord de carreras ganadas entre los entrenadores en Venezuela. El Hipódromo Nacional de Valencia fue construido para convertirse en el epicentro hípico del centro del país. Su pista, diseñada para competencias
de alto nivel rápidamente atrajo entrenadores y propietarios de todo el territorio nacional. Con capacidad para más de 8.000 personas, vivió días gloriosos durante los años 80 y 90. Aquí nacieron ídolos del látigo y se consolidaron purasangres que hicieron historia. Partida primera del programa, sale rápidamente el caballo Tintoretto a ocupar claramente el primer puesto, lo persigue Latin Lover, Abrasivo va tercero, Tintoretto mantiene ventaja, insiste por dentro Latin Lover y por fuera el caballo Abrasivo con el ejemplar Rabanal, pero Tintoretto está crecido en la punta, Tintoretto amenaza con venirse de punta a punta, insiste Latin Lover, pero les gana el caballo Tintoretto de punta a punta, ganó Tintoretto. E igualmente hemos podido disfrutar de muchísimos grandes corredores, comenzando por el caballo Super Sergio, el primer ídolo que hubo en el hipódromo de Valencia por allá a mediados de la década de los 80, tras estar corriendo en la Rinconada. River Mister dominando el clásico, Super Sergio vuelve a la pelea y Super Sergio está dominando el clásico Socopó del 89 con River Mister en el segundo. Super Sergio le puso punto final al clásico Socopó, ganó Super Sergio. Se han dado espectáculos como la ceremonia de retiro o la última actuación pistera de grandes caballos como los casos de Ristre, Winton y la yegua Baby Dancer. Volantín también estuvo en Valencia ganando un clásico con el entrenamiento de Daniel Pérez y la monta de Ángel Francisco Parra. Valencia. Partida, la largada es bastante pareja, sale Wislov por la parte central de la cancha con Lady Iron por dentro, aunque Baby Dancer corre mucho por la parte exterior de la cancha, desplaza Baby Dancer y se viene a liquidar el clásico hipódromo nacional de Valencia del 85, les gana la yegua Baby Dancer, viene Native Star para el segundo puesto, les ganó Baby Dancer. El primer hipódromo zuliano fue el de Santa María, que por cierto se incendió, hubo que sustituirlo por el de La Limpia en plena capital zuliana. Entonces le decían hipódromo de Maracaibo, que llegó un momento en que, bueno, no cabía un alma. Pensaron entonces en Santa Rita, que lo construyeron desde 1982 y finalmente fue inaugurado en 1988 en los lados de la costa oriental del lago, es decir, había que atravesar el puente sobre el lago. A orillas del lago de Maracaibo, en la cálida tierra zuliana, se erige el hipódromo de Santa Rita. Fue el hogar del caballo del pueblo, del turf maracucho, alegre, pasional, vibrante. Durante décadas, Santa Rita fue una cantera de talento, jinetes aguerridos, entrenadores de raza y aficionados fieles que convirtieron cada carrera en una fiesta. Don Fabián contra el mexicano en la recta final. Don Fabián, el caballo de Venezuela, está dominando el 23º clásico del Caribe. A la carga Espaviento, el caballo de Panamá contra el venezolano Don Fabián, que está dominando el clásico. Espaviento contra el venezolano Don Fabián y va a echar vuela al final, pero ¿qué va? Le gana Don Fabián, Espaviento para el segundo, ganó Venezuela, el clásico del Caribe. Security al frente y pasa a ganar el clásico de la Chirita de 18-18. Ganó High Security el clásico. Pero como todo ídolo, también vivió su ocaso. Problemas administrativos, crisis económicas y una pandemia que terminó por silenciar su pista. Sin embargo, su legado persiste en la memoria de quienes alguna vez soñaron con la victoria bajo el sol del Zulia. Valencia y Santa Rita, dos nombres grabados en la historia del hipismo nacional. Así llegamos al final de la primera edición de Historias Hípicas. Los esperamos la semana que viene, cuando presentaremos las triples coronas del hipismo mundial.